Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les doy la bienvenida a este curso de Cosmovisión. Eh, eh, Estamos con todos los profesores, creo yo, con alguna dificultad en el manejo del ABAC porque le han hecho un formato nuevo y, por ejemplo, todavía no encuentro dónde subir los recursos, digamos, nuevos. O sea, los recursos, diríamos, generales del texto están ya, o sea, eso sí están, pero cada docente a veces añadimos más recursos, entonces eso todavía me falta ver. Entonces, eh, ha cambiado un poco, ustedes lo podrán ver, entonces me voy a permitir compartir para mirar el aula cómo está en esta nueva manera de ver el ABAC, ¿no? Recuerdan cómo era antes y ahora pues está un poco distinto, ¿no? Por ejemplo, el sílabo, antes estaba a la izquierda, el programa, y ahora pues está a la derecha, y antes aparecían las cuatro unidades, diríamos, como quien dice, en una sola pantalla y ahí uno iba ingresando, pero ahora pues se ingresa a la totalidad de las cuatro unidades, pero de forma vertical, de forma secuencial. Entonces no se puede ver en forma simultánea. Y entonces tenemos aquí la introducción, eh, tenemos aquí hay un video introductorio, está el formato de tareas, o sea, en la hojita en la que ustedes hacen las tareas. Al fondo podrían también hacer en una hoja simple, digamos, ¿no? Foros no lo vamos a utilizar, se puede utilizar, evidentemente hay materias en las que es más necesario el foro. Nosotros no lo utilizamos. Aquí están algunos avisos y aquí viene la unidad uno. La ventaja de esta forma es que aquí está presentando los objetivos de cada unidad. Antes, pues eso no estaba tan visible, digamos, ¿no? O sea, había sí, pero no estaban, en cambio ahora están visibles, que ustedes lo puedan ver. Está también, además del objetivo, que en este caso en la unidad uno es conocer los principios fundamentales de la cosmovisión indígena. Y está acá debajo el resultado de aprendizaje. Eso se supone, como quien dice, el cambio que se proyectaría en los estudiantes y el docente también, porque al estudiar uno va cambiando, ¿no? Mientras más estudia, las cosas uno va cambiando de forma de pensar, de relacionarse con la naturaleza, con las personas. Entonces, después del curso, ¿cómo estaríamos nosotros, cada uno de nosotros? Entonces, a eso le llaman el resultado de aprendizaje. Y aquí, en este caso, dice, explica los principios fundamentales de la cosmovisión indígena. Yo creo que es más que eso. Ustedes lo van a ver, este curso. Voy a utilizar un PowerPoint que todavía no está subido porque ese es un material que lo he elaborado yo a lo largo de muchos años. Y ahí vamos a ver sobre la inmensidad del cosmos, de las galaxias y todo eso. Eh, y también eso sería el macrocosmos. Pero también tenemos el mesocosmos, que sería la Tierra donde estamos, y el microcosmos, que es el mundo de lo pequeño, de lo diminuto, de la mecánica cuántica, donde están las partículas subatómicas y todo eso, ¿no? Ahora pues ya conocemos un poco mejor de lo que conocíamos, por ejemplo, hace unos 30 o 40 años. Y ahí se explican muchas cosas que antes pues se explicaban a través de las creencias religiosas. De, entonces vamos a ir combinando eso. No es que no valgan las religiones, pero ahora pues hay que ponerles en el sitio que corresponden históricamente y todo eso, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer que tengamos otra actitud ante la vida, otra actitud ante la muerte, posiblemente. Entonces, eh, el resultado después de este curso, pues creo que sí va a ser muy importante y eso ese sería el resultado del aprendizaje.
Aquí están indicadores de logro de la unidad, que son más de contenido, ¿no? Que dice que reconoce los elementos de la cosmovisión, la racionalidad indígena, y aquí están los temas de la unidad. Cosmovisión y racionalidad indígena, la cosmovisión, la vivencia, principios de correspondencia, principio de complementariedad y solidaridad, y reciprocidad, perdón. Lo complementario, pues, es muy importante porque ya sabemos que ninguno es perfecto, ningún ser humano es perfecto, nada es perfecto en el universo, siempre hay irregularidades y entonces necesitamos complementarnos los unos a los otros. No solamente que ninguna persona es perfecta, sino que ninguna cultura. Entonces ahí tenemos que comenzar a valorar lo que tenemos de nuestra cultura y también de otras culturas, incluida la cultura occidental. En todas las culturas existen cosas buenas, cosas interesantes que ayudan a dar sentido a nuestra vida. Pero en todas las culturas, incluidas en nuestras culturas, también hay cosas un tanto negativas que históricamente se han generado. Entonces, la complementariedad es ahora y en el campo educativo sería enseñar a nuestros estudiantes tanto la ciencia nuestra, que vamos a ver que tenemos ciencias, y también las ciencias de otros lugares, de otros mundos, digamos, continentes, incluido el conocimiento occidental. Entonces eso, por ahí va la complementariedad, así como entre mujer y varón somos complementarios. Y no es tan fácil entender eso y a veces uno fracasa al no poder, no comprender esa situación, ¿no? Entonces, en todo estamos, por ejemplo, entre la ciudad y el campo hay complementariedad también. En el campo producimos los alimentos y todo eso, y las ciudades no tendrían que comer si no hubiera la producción del campo. Y también los del campo, pues recibimos algunos otros beneficios de las ciudades que han desarrollado como por ejemplo la cuestión de los electrodomésticos, de una cantidad de cosas, ¿no? La misma tecnología que ahora estamos utilizando que nos permite conectarnos a este momento. Y la reciprocidad, pues eso es que en Quichua sería eh, el randy randy, ¿no? Randy randy, que en castellano más o menos se podría decir dando y dando, o sea, que sería el compartir, digamos, yo te comparto esto y tú me compartes lo que tú tienes, y entonces eso también es importante. Entonces, están aquí los temas, como quien dice, ¿no? Entonces, vamos a comenzar para entender qué es la cosmovisión. Aquí ustedes encontrarán este link. Este link será el mismo para todas las clases. Todas las clases, tutorías, el link va a ser aquí. Eh, yo no sé si así se le pone, pero yo le he puesto aquí y veo que sí funciona, ¿no? Entonces, y aquí están los recursos obligatorios, que es un texto que lo pueden descargar. El texto es este que está aquí. Ustedes lo pueden ver. Ahí está el texto. Eh, este texto no lo he seleccionado yo porque antes que mí estuvieron otros profesores que inclusive algunos de ellos ya no están en la universidad. Entonces han seleccionado porque han considerado que es un material, digamos, apropiado. Es escrito por un argentino, me parece, que ha hecho un estudio de las culturas andinas y entonces lo han considerado que este texto puede ser útil para el curso. Lo iremos viendo, ustedes lo irán viendo, sobre todo ustedes tienen que leer. Este texto es el, de el nombre es Alan y el apellido es Stiebelman. Stiebelman, pues más o menos debe ser alemán o holandés, porque por el nombre, ¿no? O también, o inglés, ¿no? Entonces, pero diríamos de ascendencia, porque entiendo que es argentino y está publicado, de hecho, en Argentina, ¿no? Entonces, este tiene algunos temas eh, que lo iremos leyendo según las indicaciones que están puestas. Como les digo,
Este momento yo solamente estoy dando clase. Eh, Ahora me han puesto como docente autor. Ustedes conocen, en la Salesiana hay dos clases de profesores. El que llaman docente autor es el que selecciona los materiales, o sea, el que organiza el curso. Inclusive hace las preguntas para las tareas, para los exámenes, todo eso. Ese es el docente autor, que no era yo. A partir de este semestre me han puesto, ¿no? Pero el otro tipo de docente es el docente tutor. O sea, yo siempre he sido en estos cursos pues solo docente tutor. O sea, el docente tutor es el que da la clase simplemente, utilizando los materiales que el docente autor ya ha establecido, ha seleccionado. En la práctica no lo voy a hacer ningún cambio a los materiales que ya han seleccionado, y lo único que sí haré es añadir algún texto como este que lo vamos a utilizar este momento, que es un PowerPoint que todavía no está subido porque todavía no sabemos cómo subir. Mañana pues me enteraré porque recién clonaron el día de hoy. Entonces tenemos que revisar este nuevo formato y todo eso. Entonces, este PowerPoint lo tengo que subir al ABAC para que ustedes también, y quizás uno mejorado que este, ¿no? Pero por este día de hoy vamos a utilizar. Ustedes ven que está allí escrito en tres lenguas, porque somos educación bilingüe, entonces un curso de estos uno puede dar en cualquiera de las tres lenguas, ¿no? O sea, a veces yo utilizo esta presentación para dar un curso en inglés, este mismo curso, o también podríamos hacer todo en quichua si quisiéramos, y también está con la interpretación al español. Entonces, para que esto ustedes se den cuenta de cómo tenemos que fomentar el bilingüismo ya en la práctica. Entonces, aquí es Ñucanchi Yachay, Yoyay, pues, o sea, en inglés sería Our Knowledge and Wisdom. Entonces, aquí ya estamos mostrando que tenemos ciencia y tenemos sabiduría. No es lo mismo, no es lo mismo ciencia que sabiduría. Hay una diferencia importantísima. Ciencia en nuestra cultura, en el quichua, las dos cosas lo expresamos con una sola palabra que es yachay, pero en Occidente lo separan. Son los conocimientos. Entonces, una persona puede tener muchos conocimientos y ese es un científico. Científico, fico viene de ficare, que es fabricar. Entonces, científico significa fabricador de conocimiento. Eso es lo que significa. Porque ciencia, ¿qué significa ciencia? En latín, conocimiento, nada más. No significa otra cosa. Ciencia significa conocimiento. Y cuando decimos científico, pues estamos hablando de un fabricador de conocimientos. ¿Se entiende? Un fabricador de conocimientos nuevo, ¿no? La palabra pues es muy interesante, ¿no? Y en cambio, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad o la madurez que uno tiene para saber tomar decisiones en la vida, o sea, saber vivir. Entonces, puede haber una persona que tenga muchos conocimientos de las distintas ciencias, de matemáticas, de física, de la salud, de todo, pero en su vida personal puede ser un desastre. Un ejemplo de esos, por ejemplo, ustedes habrán oído de Einstein, que es el que hace un poquito más de 100 años cambió la ciencia, la física, diríamos, ¿no? O sea, antes que Einstein pensaban que el tiempo es un absoluto, que el espacio era otro absoluto, el tiempo estaba por un lado, el espacio por otro lado. Eso era con la teoría de Newton, que fue una buena teoría para su tiempo, ¿no? Pero Einstein se dio cuenta que estaban interconectados entre el tiempo y el espacio. Y por eso, como están relacionados, la teoría de él pues, se llama teoría de la relatividad. Entonces, una eminencia realmente. Pero sus hijos terminaron un manicomio, se separaron su esposa, se volvió a casar,
Y entonces le faltó sabiduría, ¿no? Para complementar su vida. A su primera esposa pues le hizo sufrir mucho porque no le dejó estudiar, le prohibió que estudie, a pesar de que habían sido casi compañeros, diríamos. Y entonces, eso no estaba bien. O sea, entonces, lo ideal es que eh, tuviéramos ambas cosas, ¿no? La ciencia y la sabiduría. La sabiduría se gana a veces con la edad, con los errores, pero siempre y cuando uno esté dispuesto a rectificar los errores. No se trata de pedir perdón, se trata de rectificar lo que está mal hecho. Si uno se ha equivocado, pues tiene que rectificar. Esa es la sabiduría. Entonces, vamos, aquí tenemos en esta otra imagen, pues tenemos eh, las nacionalidades. Cada nacionalidad tiene su forma de ver el universo, el mundo, porque la palabra cosmovisión viene de dos palabras, de cosmos, que sería todo lo que existe, las galaxias, las estrellas, los planetas, las lunas, asteroides, todo lo que existe aquí en el planeta Tierra, pues todo lo que existe, plantas, animales, minerales, todo eso es el cosmos. En la palabra griego. También utilizan la palabra universo, ¿no? Ya, y en latín tenían también la palabra natura, y de ahí viene naturaleza. Cosmos es palabra griega, que ha pasado al castellano y al inglés también. Eh, entonces, cada nacionalidad tiene su manera de ver las cosas. Por ejemplo, este momento estoy estudiando la lengua y la cultura zapara para tratar de ver si lo hacemos revivir la lengua y me encontré con una cosa bien interesante. Eh, ellos no tienen, como tenemos en Quichua, tres palabras para decir antes o ayer, hoy y mañana, para distinguir pasado, presente y futuro. O sea, en Quichua tenemos Kaina, Kunan y Kaya, que sería mañana. Ellos solo tienen el presente, el hoy y el no presente, porque la misma palabra que utilizan para ayer, la misma palabra utilizan para decir mañana, que es tareca. Tareca es para ayer y para mañana. Es otra visión, mucha manera, ¿no? Y eso se expresa mucho en las lenguas. Entonces, cuando ustedes están estudiando también el quichua y entonces ahí ustedes van a ver que hay la manera de pensar, por ejemplo, que el verbo en el quichua se pone al último. O sea, las palabras más importantes en el quichua se pone al final de la oración. En cambio, el castellano lo ponen en la mitad o al principio. Por ejemplo, el nombre o sustantivo. En castellano se pone primero el sustantivo y después el adjetivo. Por ejemplo, casa grande. Sustantivo es lo más importante, porque no importa cómo sea la casa, pero ya es la casa donde se vive, el hogar, ¿no? Y grande, bueno, ya es solamente una cualidad, que puede ser grande, pequeña, mediana, ya, pero casa es lo más importante. En Quichua no es así, es al revés, decimos hatun was, o sea, lo más importante ponemos al último. Y esto es muy interesante para, si hay tiempo, analizaremos la Constitución de la República para ver si realmente el Ecuador es plurinacional. En la Constitución está puesto ahí también que la lengua quichua es oficial, que el shuar también. Pero ahí vamos a ver que nos engañaron diciendo que era plurinacional porque le pusieron al último, cuando tenían que haber puesto al principio. ¿Por qué? Porque la Constitución está redactada en castellano. Entonces tenían que seguir los patrones del castellano. Entonces pusieron al principio que es unitario. Entonces, si es unitario ya no es plurinacional, pues. O sea, de Yapa nomás pusieron que era plurinacional. Lo mismo en la lengua. En el primer renglón está que el castellano es oficial para todo. Y de Yapa ahí le metieron que el castellano, el quichua y el shuar son de relación intercultural. Entonces, ustedes ven cómo
la precisión, o sea, todos estos son elementos de cosmovisión que nos ayudan a entender para que no nos dejemos sorprender, ¿no? Para que no nos engañen, para que no nos manipulen, porque todo el mundo, o sea, el 99,99% de la población ecuatoriana piensa, ha de pensar que con lo que está en la Constitución, la palabra plurinacional ya es plurinacional. También han de pensar que ya el quichua y el shuar ya es oficial. Pero si uno lee realmente el texto escrito, es otra cosa. ¿Por qué? Porque no se siguió los parámetros del castellano para poner lo que es más importante al principio y lo han puesto al último. O sea, si estuviera redactado en quichua, estuviera muy bien. ¿Por qué? Porque en quichua se pone al último lo más importante. O sea, el sustantivo se pone después de los adjetivos y el verbo se pone después de todo. ¿Por qué? Porque el verbo es muy importante. Entonces, vean con esto que les acabo de decir, que ojalá tenga tiempo en un momento de coger la Constitución y mostrarles para que lo que estoy diciendo ahora, ustedes mismos lo constaten. Pero pueden leer, ¿no? Cojan el artículo 1, lo de Estado plurinacional, ahí van a ver que primerito está Estado unitario y después está el Estado, está la palabra plurinacional. Lo mismo la lengua, van a ver que primerito está el castellano y después está el quichua y el shuar. Entonces, eso conociendo la cosmovisión de las dos culturas es fácil entender qué es lo que quisieron decir, por qué lo hicieron así y todo, ¿no? Entonces, ahí ustedes van viendo que la cosmovisión no es algo solamente de ritos, de invocación a los cerros o cosas así, no. La cosmovisión es la totalidad de, de las cosas, la totalidad del conocimiento y son estos paradigmas que orientan nuestra vida. Eso es lo importante. Entonces, cosmos es el universo y visión es la manera de ver, o sea, como cada cultura. Entonces, en Quicho, por ejemplo, sería Pachamama Ricuna, así podríamos decir a la cosmovisión. Pachamama es la totalidad, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ya hemos visto que la ciencia y la sabiduría en el Quicho está unido en la misma palabra yachay. Y por eso el Yachak no solamente era curandero, sino no solamente que era un científico, sino además era un sabio. Por eso eran los líderes de las comunidades, porque tenía conocimiento y tenía también criterio para saber qué es bueno para un pueblo, tenía una visión de largo plazo. Ahora estamos, sobre todo en la actualidad, la gente está viviendo solamente del día a día. Los antiguos, pues, pensaban en largo plazo, o sea, para después de 10 años, de 20 años, de 50 años. Así pensaban. O sea, no solo pensaban para este ratito que me den algo, ya. No, porque puede ser que no convenga que este rato me den algo y después de 5 años, 10 años, entonces esté más endeudado. Entonces, la sabiduría es también eso, el saber vivir. Entonces, por eso los yachaks eran científicos y sabios. En la actualidad, pues, en muchas culturas ya no hay yachaks. Ya, por ejemplo, la cultura de los secoyas, el último murió hace unos 30 años, entonces ya no tienen. O sea. En el Quichua, pues puede ser que haya, ¿no? No conozco tanto, o sea, o mejor dicho, los que conozco, pues eh, algo conocen, pero no en esa categoría de lo que sería un yachak, ¿no? Un ciento, porque tiene que ser científico y sabio, ¿no? Entonces, además, en la clasificación de los yachaks hay de 4 clases de yachaks. Algún momento les puedo contar eso porque un compañero yachak que estudió un posgrado e hizo la tesis conmigo hace algunos años, pues él hizo como su tesis sobre la formación de los yachas. O sea, los más poderosos son los que se forman desde
cuando están en el vientre materno. La mamá ya va formándoles, o sea, la mamá deja de comer ciertas cosas, comer ciertas otras cosas, hacer ciertas cosas para que el niño que va a ser el Yacha en el futuro, pues ya vaya desarrollándose así. Entonces, esos son los más poderosos, los más potentes, ¿no? Ahora, pues prácticamente ya no hay, ¿no? Entonces, eh, ahora aparece aquí una palabra Pachamama. ¿Qué es Pachamama? Pachamama es la totalidad del universo. Aquí tenemos Pachamama. Eso en inglés es cosmos también y en castellano también es cosmos. Pero también hay la palabra naturaleza y hay la palabra universo que más o menos significaría algo equivalente. ¿Y cuál es la figura que tiene, que al parecer, según las observaciones con telescopios potentes que tienen ahora, telescopios que ya no están solo en la Tierra, sino que lo han instalado en el espacio, porque es más fácil ver desde ahí, porque no hay las nubes, ¿no? Acá, pues, cerca de la Tierra están las nubes y entonces no es tan fácil ver. Hay que esperar que esté despejado para poder hacer las observaciones. Pero están instalados, pues, eh, antes instalaron el Hubble y ese dio mucha información. Hace unos 2 años, pues, instalaron otro telescopio fuera de la Tierra y con ese, pues, están recibiendo, observando todas las galaxias que se puede ver, digamos, ¿no? Entonces, ¿y tiene la forma de qué? A ver, la forma, ¿qué forma tiene esto? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Cómo le ven? ¿Cómo describirían? ¿Qué es esta figura? Parece un caracol, Muy bien, es un churo. un churo, churo. En Quichua decimos un churo. Sí, así parece que es el cosmos. ¿Por qué el churo? Porque el churo comienza desde un punto y se va abriendo, ensanchando, ensanchando, ensanchando. Esa es la característica del churo. Y eso es importante porque para que se vaya abriendo tiene que haber ciertas irregularidades, llamémoslo así. Hay regularidades también, pero irregularidades. Y eso es lo que permitió generar la vida. Si es que hubiera sido que está dando la vuelta ahí mismo como en un círculo, nunca podía avanzar, no podía evolucionar, no podía generarse la vida. Entonces, eso así parece que es todo el universo. Pero eh, eh, de lo que el universo parece que es así, o sea, el cosmos que parece que es así, también las galaxias son así, de hecho. Esta es la imagen de la galaxia nuestra, de la Vía Láctea. Vía Láctea se llama porque lácteo en latín es leche y vía pues es como un gran camino. Le pusieron ese nombre hace muchos siglos porque eh, parece que en las noches estrelladas usted le van a ver como una avenida de estrellas, ¿no? Blancas, por eso es que le han puesto Vía Láctea. Eh, Esto es una galaxia. En una galaxia existen cientos de miles de millones de soles. O sea, nuestro sol está por aquí, es un sol, no es ni el más grande ni más chiquito, es un sol mediano. Hay soles más grandes que el nuestro y hay otros soles más chiquitos que el nuestro. Eh, y el sol no está quieto, no está parado ahí. No, el sol junto con los planetas, con la Tierra, Júpiter y todos los planetas, está dando la vuelta alrededor de la galaxia. Nada está quieto en el universo, todo está moviéndose. Y esta galaxia también se está moviendo a velocidades enormes. Por ejemplo, la Tierra ahorita ya está anocheciendo. La Tierra está dando la vuelta alrededor de sí, rotando alrededor de sí misma, más o menos a la velocidad de 1000 kilómetros por hora, o sea, la velocidad que va un avión. Pero la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, que está aquí, el Sol da la vuelta a la Tierra a la velocidad de unos 100.000 kilómetros por hora. Da la vuelta en un año, ¿no? Y por eso en Quichua les llamamos guata. Guata, pues, es un amarrado, o sea, es una vuelta. O sea, vean cómo la lengua nos ayuda
a entender mejor que en castellano, porque basta que digamos guata, ya sabemos lo que es un año. La palabra año, pues en castellano no nos viene a nada porque no sabe de dónde, o sea, hace, la palabra año pues debe venir de latín, de idiomas antiguos. En esos idiomas seguramente sí tenía sentido, pero para nosotros ya tenemos que aprender ya de qué es un año. Pero en quichua es más claro porque dice guata. La palabra año es guata. ¿Y qué es guata? Un amarrado. Guatana es amarrar. De ahí vienen los intihuatanas, ¿no? Y tenían como observatorios astronómicos hace miles de años. No es de los incas, los incas son bien modernos, por si acaso. Los incas son muy recientes. Nuestra ciencia está 4.000, 5.000 años antes que los incas. Entonces, esto nos va a ir abriendo, ¿no? Ahora, la mente, diríamos, para comprender mejor las cosas. Ahora, el Sol con todos los planetas da la vuelta alrededor de la galaxia más o menos a 1.000.000 de kilómetros por hora. O sea, estamos volando en el espacio. Por eso nunca vamos a estar en el mismo sitio. Y por eso para ubicar algo en el espacio, o sea, tenemos que usar el tiempo para saber en cuándo, en qué fecha estuvo el Sol aquí con los planetas, en qué fecha estuvo por acá. Entonces, por eso es que para medir en el espacio ya no es suficiente las tres dimensiones, el largo, el ancho, la profundidad. Necesitamos el tiempo como unidad de medida del espacio, porque para poder ubicar necesitamos ver dónde estuvo cuando pasó tal cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo probamos que nosotros ya teníamos este conocimiento? No solamente aquí en los Andes, sino en el África, en el Asia, en todas también en los europeos antiguos. Porque cuando ustedes vayan a un museo, no solamente vayan a ver los barros, la plata, el oro que está ahí, sino vayan a ver los signos. ¿Qué son estos signos? Son estas representaciones. ¿Qué es lo que observan aquí en esta imagen? A ver, vamos a hacerle más grande, a ver si dice. ¿Qué observan allí, aquí? Lo mismo acá. ¿Qué cosa será esto? Un parecido caracol. Claro, o sea, es la representación de esto. Vean, este es de la cultura chorrera de la costa, pero están en todas las culturas, en las de la Amazonía, en todas. Este es de la cultura inca. Entonces, ahí está la prueba de que nosotros teníamos ya ese conocimiento. Ahora, ¿qué significa Pachamama? Hemos dicho que Pachamama está compuesta de dos palabras. Pacha significa espacio y también tiempo. En castellano, pues tienen que escribirlo juntos, ¿no? Con una rayita. Desde la época de Newton, desde 1905, ya le comenzaron a escribir espacio, raya, tiempo. Space and time en inglés, ¿no? Pero en castellano, pues sería espacio, raya, tiempo. Aquí está, ¿no? En castellano, espacio, raya, tiempo. ¿Por qué se escribe así, juntos, con una rayita? Porque es una sola cosa, no son dos cosas distintas. Y eso nosotros ya en la lengua ya le juntamos. En la lengua solo tenemos la palabra pacha para decir tanto el espacio como el tiempo. ¿Alguno de ustedes conocía esto? ¿Alguno de ustedes había puesto a pensar en esto? ¿Qué les parece? Ustedes ya están comenzando a estudiar el quichua, los que no saben, los que ya saben, pues bueno, igual. O sea, estaban hablando por hablar, pero ahora ya vamos a ir comparando con la ciencia. Entonces, pacha significa espacio y tiempo, la misma palabra. ¿Cómo lo probamos eso? Aquí tenemos una imagen de la época colonial de un indígena
que lo dejó en un libro, ¿no? Dibujada en un libro. Seguramente él tuvo la información de sus abuelos, porque el libro que escribe este Pachacuti Salcamayua, que era un indígena aymara, eh, lo que hizo es dibujar lo que estaba en un muro de una construcción en el Cusco que se llamaba el Cori Cancha. Cori pues viene de Curi, que es oro, ¿no? Y cancha pues es como un espacio, ¿no? Amplio, como la cancha de fútbol. O sea, era una pared y ahí estaba todos estos signos. Y observen que aquí está un óvalo, un óvalo. ¿Qué es un óvalo? El óvalo es una figura que se forma juntando tres círculos. Aquí estaría un círculo, aquí arriba, aquí en la mitad otro círculo y aquí abajo otro círculo. Y entonces juntando, pues se hace un óvalo. Es una figura geométrica. Y aquí estaban los tres pachas, el Pacha, que es el mundo de afuera, el mundo de lo inmenso, de las galaxias, el Caipacha, que es el mundo donde estamos nosotros, los seres humanos, y el Ucupacha, que es el mundo de lo interior, de lo pequeño, de lo diminuto, de lo que son las partículas subatómicas. Aquí abajo está esta como, ¿qué es lo que observan aquí abajo? A ver, por favor, ya, ¿qué observan aquí abajo? A ver, que alguien me ayude diciendo, ¿qué observan aquí? Es como unos pequeños cuadritos. Ajá, aquí está el pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque en Occidente el pensamiento matemático lo construyeron a partir del punto, que es una cosa abstracta. Por eso es que se decía que el punto no tiene dimensiones y que para formar la línea había necesidad de una sucesión infinita de puntos. Nosotros, en cambio, partimos del cuadrado, que es algo concreto. El pensamiento matemático occidental es abstracto. O sea, no es que sea malo lo abstracto. De hecho, tenemos que llegar también allá. Son pensamientos distintos. Entonces, tenemos dos pensamientos matemáticos. El occidental, basado en el punto, que lo vamos a ver más luego, y el nuestro, que es basado en el cuadrado. Y de ahí, poniendo alrededor de un cuadrado, cogiendo la diagonal del cuadrado, trazando una circunferencia alrededor del cuadrado, y luego poniendo otro cuadrado encima de esa circunferencia, y luego otra circunferencia encima de ese cuadrado, construimos la chacana. Pues ahí está el pensamiento matemático. Actualmente eso está en las casas, en las chozas está el pensamiento matemático. Claro, nosotros no hacíamos con las matemáticas con números, hacíamos más con geometría. Entonces ahí tenemos. Ahora, vamos a pasar acá. ¿Qué es lo que ven allí, compañeras, compañeros? ¿Alguno de ustedes conoce? Imagen del Churapirca. Ya, gracias. ¿Alguien de ustedes ha visitado, conoce? ¿Nadie conoce? No, Lice. Ya. Listen, yo sí he visitado, pero ya son como unos 4 años que me fui. Ya. Bueno, usted observó aquí las construcciones, las piedras, y esto que está aquí está en la mitad, ¿no? Porque aquí adelante pues está una cosa como esta, y en la mitad está eso. Esto es un óvalo, o sea, esto es esto que está aquí, que antes de la invasión española estuvo en una construcción llamada Coricancha en el Cusco. Estaba esta era una plancha que estaba así con este dibujo en oro, pero los españoles obviamente por robarse el oro pues lo destruyeron. Pero este indígena aymara que diríamos escribe por el año de 1610 por allí, lo pone en el libro este dibujo. Entonces aquí está
aquí está representado el cosmos, aquí están elementos del cosmos, aquí está Mamacucha, que sería el agua, el mar, por aquí están otros elementos. Aquí está la chacana, vean, la chacana, y está puesto escrito además, chacana en general. O sea, estas palabras son las que él escribió, por eso está hasta con otra escritura distinta. Ustedes podrán ver aquí, voy a ver si es que le puedo ampliar. Ustedes ven que ha puesto invierno con M y con B grande, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor en la colonia escribían así o el compañero pues no manejaba también el castellano, ¿no? Bueno, no sé qué habrá pasado, ya. Y eh, Y aquí tienen lo de Pachamama, ¿no? O sea, todo el universo, y aquí está la matemática. Entonces, eh, esto, esto que está aquí, este dibujo, este óvalo, está aquí. Hasta ahora es el único, la única construcción que conozco que tiene esta forma. En el Perú tienen ruinas enormes como Sacsayhuamán, Machu Picchu, todo eso, pero ninguna tiene este diseño de la Pachamama. ¿Cómo se prueba que aquí hay tres circunferencias que están pegadas una a continuación de otra? Porque si ustedes miden, esto tiene 36 metros de largo y 12 metros de ancho. Es decir, aquí están tres circunferencias de 12 centímetros, de 12 metros de diámetro cada uno. Ya. Y para dejar un poquito, quizás vamos a comparar. A ver, aquí está frente a frente las dos ciencias. La ciencia occidental, aquí está a la izquierda, y aquí a la derecha está nuestra ciencia. Y aquí vamos a ver que aún en el siglo XXI todavía nosotros estamos adelante de los occidentales. O sea, aquí ya no es simplemente con palabras de cariño, de aprecio a nuestra cultura, decir que Ñucanchi suma causa, Ñucanchi yacha, y no. Aquí lo vamos a ver ya con la física en la mano, con la ciencia, con la historia, con todo lo que los grandes científicos occidentales están descubriendo. Y vamos a ver que nosotros ya estamos aquí y ellos recién están por aquí. O sea, ustedes habrán oído hablar pues de Einstein, por ejemplo, de Hawking, que tenía discapacidad para caminar y después para hablar también, pero que fue un gran científico que murió hace unos 4 años, creo. Vivía en silla de ruedas. Pero con todos los científicos, con todas las universidades europeas, con todas las universidades de Estados Unidos, ellos están aquí. ¿Cuál es su conocimiento hasta el momento? Consideran que el cosmos, o sea, todo lo que existe en el universo, se estima que hay como 100.000 millones de galaxias, o sea, 100.000 millones de vías lácteas, o sea, es enorme. Y en cada galaxia hay unos 400 millones de soles, entre 300, 400 millones de soles. Entonces nuestro Sol pues es un hito de tantos. Ahora, ¿por qué le vemos grande? Porque estamos cerca de él. Hay otros soles más grandes, pero no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque están más lejos, simplemente. Entonces, eh, y otra cosa, nada es eterno. Nuestro Sol ya está en la mitad de la existencia. Ha vivido 5.000 millones de años y solo le queda otros 5.000 millones de años. Después de eso, pues, nuestro Sol va a desaparecer. Porque en los soles existen átomos de hidrógeno. Eso es lo que hay. Y se van juntando los átomos de hidrógeno y forman el helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica. Y entonces ya se va acabando el combustible, porque el hidrógeno es un combustible, ¿no? Como si fuera la gasolina, el diésel, pues, o la electricidad. El hidrógeno
Entonces, cuando termine ya con sus átomos de hidrógeno, pues el Sol va a desaparecer. Y claro, cuando desaparezca, primero se ensanchará y comerá a todos los planetas, ¿no? O sea, si es que existieran descendientes nuestros después de 5.000 millones de años, tendrán que coger una nave espacial y huir de aquí, diríamos, a buscar otro planeta para vivir, ¿no? Entonces, nada es eterno, nada es eterno. Si es que hay algo eterno, eterno es más allá de nuestros sentidos, pero todo lo que podemos ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos, captar con el olfato, con el gusto, con el tacto, que son los 5 sentidos, todo es pasajero, contingente. Lo que pasa es que unos tenemos una vida más corta, otros una vida más larga. Entonces, en este caso, los soles, pues viven miles de millones de años. Inclusive las galaxias, igualmente. Cerca de esta galaxia está otra galaxia, asimismo grande, que se llama de Andrómeda. Y esas dos galaxias están ya acercándose. Y después de miles de millones de años se van a juntar, van a chocar. Así que nada es eterno. Y esto ya lo sabían nuestros antepasados. Y entonces aquí tenemos frente a frente las dos ciencias. Y vamos a analizarla. Ya. Voy a ver si puedo poner la copa. Ya, ahí estará un poco mejor, ¿no? Ya. Entonces, aquí los occidentales, desde hace un poquito más de 100 años, pues consideran que todo estuvo concentrado en un punto y eso explotó y de ahí comenzó a expandirse. Sobre la expansión no lo descubrió Einstein, eso lo descubrió un sacerdote eh, que vivía en Bélgica, que se llama Lemaitre, se escribe, pero se pronuncia Lemaitre. Él se dio cuenta que estaba expandiéndose. ¿Y cuál es la prueba que tienen los científicos para decir que está expandiéndose todo? Es que las galaxias que están este año aquí, el próximo estarán más acá, más lejos, el próximo más lejos, más lejos, más lejos. Esa es la prueba. Y se están alejando a grandes velocidades, o sea, que no es así despacito, no. Entonces, por eso se sabe que está ensanchándose en todas las direcciones y claro, sería como un gran churo, ¿no? El caracol, ustedes cojan la punta de un caracol. Yo voy a ver si lo tengo por aquí para hacerlo visualmente. Y tengo un caracol. Entonces, y, y nosotros también llevamos caracoles en nuestros cuerpos, verán. El pupo es un caracol. Aquí en las huellas digitales de los dedos también son caracoles. En los órganos genitales, tanto de la mujer como del varón, tenemos caracoles. O sea, a eso se llama un fractal. Es decir, que somos una copia en pequeño de lo inmenso. Si lo inmenso es caracol, pues nosotros somos una copia también, en pequeño. Y entonces los occidentales eh, van viendo que se está expandiendo y algunos occidentales, algunos de los grandes científicos de las grandes universidades, están sospechando que algún momento va a dejar de expandirse y va a concentrarse nuevamente en un punto. Y a eso lo han llamado el Big Crunch. Big Bang significa
Big es grande en inglés y Bang es explosión. En quichua sería Hatun Tugyay. Eso sería en quichua. Y aquí, si es que vuelve a juntarse todo en un punto, le han puesto el nombre de Big Crunch. Crunch significa colapso, destrucción. Sería como el fin del cosmos. O sería en quichua sería como Pachamama Guañuna, ¿no? Como Guañuna sería. Hasta ahí han llegado ellos, con todos sus científicos. Ahora nosotros, sí, nosotros consideramos que el cosmos pues es de forma de espiral, de churo, que comenzó, pero para nosotros no es gran explosión, sino es un pachacutina. Cutina, el verbo cutina en quichua es volver, retornar. Entonces aquí se supone que antes hubo otro cosmos que se deterioró y se juntó aquí para reordenarse y entonces volvió nuevamente el espacio-tiempo. Entonces aquí se está expandiendo y al expandirse y al desarrollarse se va a deteriorar, se va a desarreglar. Es como una computadora. Cuando recién nos entregan, pues todo está organizado, todo funciona, pero después de un tiempo hay que mandar a resetear, a reconfigurar. Y, y entonces lo mismo pasa con el cosmos, con la totalidad de lo que existe. Se va a juntar nuevamente, pero no porque se va a acabar, como es la idea del Big Crunch en la ciencia occidental, sino que aquí se va a reordenar, se va a reciclar, se va a resetear y eso se llama Pachacutina. Y luego pues comenzará nuevamente a expandirse y luego otra vez se ha de desordenar después de miles de millones de años y nuevamente tendrá que juntarse para otro Pachacutina. Y luego volverá, ¿ya? Y así puede estar indefinidamente. Y antes pudo haber no solamente un cosmos, sino muchos cosmos antes que este. El actual, pues los occidentales han calculado que tiene 13.800 millones de años. Ahí comenzó este. Pero pudo haber, según nuestra visión de quichuas y de culturas ancestrales, pues pudo haber habido otros. Y es más, paralelo a este cosmos, pueden haber otros cosmos paralelos que con nuestros ojos no lo podemos ver, porque nuestros ojos están programados solo para ver una pequeña parte de la realidad. Y eso está medido, solo podemos ver entre 300 y 700 nanómetros, nada más. ¿Y cómo sabemos que hay más cosas que nosotros no podemos ver? Por ejemplo, este momento ustedes están recibiendo en sus computadoras la señal que está llegando en este caso, desde mí. Pero ustedes alzan a ver y no ven nada. ¿Por qué no se puede ver las ondas de radio, las ondas de televisión? Porque están fuera del rango de visión que es de 300 y 700 nanómetros. Están, por ejemplo, las ondas de radio está a 5.000 nanómetros. Entonces, nuestros ojos nunca lo van a ver. Entonces, todos nuestros órganos de los sentidos están solamente para captar una pequeña parte de lo que existe en la realidad. Entonces, ustedes ven aquí, tenemos frente a frente dos ciencias, dos conocimientos. La diferencia es que los occidentales explican esto con derivadas, con integrales. Nosotros esto lo explicamos más con geometría. O sea, los occidentales trabajan más con el álgebra, con el cálculo infinitesimal, nosotros más con geometría, por eso la chacana. Ahora, ¿cuál conocimiento vale más? Ambos valen. Aquí no podemos decir que este de aquí vale más ni que este de acá vale más. Entonces aquí recuerdan que en uno de
los temas de esta unidad de cosmovisión era el principio de complementariedad. Entonces aquí tenemos que complementar nuestras. Entonces ustedes cuando sean educadoras, educadores, enseñen las dos ciencias, pero para eso tienen que conocer las dos ciencias. No solamente para decir año canchik suma yacha, o sea, nuestro conocimiento precioso, hermoso, no. Aquí tenemos que poner frente a frente con las matemáticas adelante, con la física adelante, con la química adelante, con la biología, para mostrar que hay dos ciencias. Ahora, esta ciencia, pues lo estamos rescatando a partir de estas cosas. Ese es el papel nuestro. O sea, no para repetir solo los libros que nos mandan del ministerio, no. Tenemos que ir utilizando la lengua. Por ejemplo, yo les dije, la palabra pacha pues significa espacio. Cuando decimos jahuapacha, caipacha, ucupacha, estamos hablando de espacio. Y cuando decimos ñaupapacha, cunanpacha, huashapacha, estamos hablando de tiempo. Entonces, la misma palabra pacha significa espacio y también tiempo. En Occidente, pues, Einstein se dio cuenta de eso y por eso escriben espacio raya tiempo ahora, porque no tienen una palabra precisa para decir. Entonces, tuvieron que acomodar, tuvieron que crear esta palabra. A ver, ¿qué les parece? Hasta ahora yo quisiera oír comentarios de ustedes. A ver, sobre la cosmovisión. ¿Qué pensaban ustedes que sería la cosmovisión? ¿Les parece interesante? ¿Les parece que sí hemos tenido ciencia? ¿Cómo lo ven? ¿O se asustaron? Profe, Sí, diga Cristian. buenas tardes, y compañeros, buenas tardes. Oiga, profe, tengo una pregunta yo. Sí, Si la Tierra gira, ¿por qué cuando lanzamos el balón, el balón cae en el mismo lugar donde lanzamos? Y si la Tierra girara, cayera en otro lugar. es que verá, o sea, tanto nosotros como el balón estamos viajando. Entonces, si ambos viajamos, pues va a caer en el mismo lugar. O sea, o nos va a parecer. Tendría que ser otra persona, diríamos, fuera, o sea, desde fuera de nuestro espacio que observe para ver ahí, ¿no? O sea, hay fenómenos como estos, ¿no? Por ejemplo, cuando usted está viajando en un carro, parece que los árboles están al lado, están recorriendo en sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces son fenómenos de la vista nada más, ¿no? Entonces, claro, en este caso el balón, pues si le botamos, va a caer, o sea, porque tanto el balón como nosotros estamos viajando a la misma velocidad, ¿no? Ahora, los experimentos que sí hacen es que, por ejemplo, si alguien está encima de un tren, lanza una pelota, o sea, una persona que está en el tren lanza la pelota, la persona que está dentro del tren, pues va a coger la pelota en el mismo sitio. Pero una persona que no está dentro del tren, sino está fuera del tren, pues va a ver que la pelota cayó más allá, pero también la persona va a estar más allá, obviamente. Pero está bien, estas preguntas son interesantes y así es como se desarrolla la ciencia. O sea, usted, eh, diríamos, haciendo esas preguntas, va a ir comprendiendo mejor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Esa no fue mi pregunta de mi parte, licenciado. ¿Alguno otro comentario? Máster, muy buenas tardes, compañeros. Ya. De mi parte, disculpando que llegue recién,
Ingresé a clases y una pregunta nomás, máster. Esta clase queda grabado, ¿verdad? Sí, sí, sí está grabándose. Ya, gracias. Gracias, máster. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo regreso a compartir el aula. Cuando sí, pues a compartir porque no me aparece ahorita la opción de compartir. Está creo que detrás de esto, ¿no? Vamos a salirme de esto. Ya. Entonces, con esto yo les he querido mostrar algo de lo que es el cosmos, porque la palabra o el curso es de cosmovisión. Entonces tenemos que nosotros saber qué es cosmovisión. Entonces, cosmovisión pues es la visión de todo lo que existe, de la totalidad de lo que existe. Ahora, ¿qué nomás existe? Pues alrededor de nosotros existen culturas, pero también está la naturaleza, o sea, la cosmovisión es esa totalidad. Y luego vamos a ver otras cosas más. Eh, Voy a señalar algo sobre la historia de la humanidad. Voy a ver si es que me puedo salir de esto. Estoy ahorita en pantalla completa y quiero salirme ya. Bueno, aquí hay un libro que se llama Los dos máximos sistemas del mundo, donde están los dos pensamientos matemáticos, puesto ya en fórmulas occidentales, porque para que los occidentales valoren nuestro conocimiento nos toca poner con las matemáticas de ellos, o sea, utilizando derivadas, integrales y todo eso, ¿no? Porque nuestra matemática es más geometría. Entonces aquí tenemos los dos pensamientos matemáticos. A la izquierda está que el pensamiento occidental se basa en el punto. Ellos llegaron eh, analizando parte por parte, o sea, haciendo análisis. Ellos llegaron hasta lo más pequeño y hasta algo que ya solo con la mente se puede pensar, el punto. Ustedes revisen en el internet pueden poner qué es punto y les va a salir que el punto no tiene dimensiones, o sea, equivale a cero. Y acá a la derecha, en cambio, está nuestro pensamiento matemático y ahí ustedes ven que está justo una cuadrícula, como la que estaba en el dibujo de Santa Cruz Pachacuti. Ahora, esto lo veremos algún otro momento. Con este pensamiento matemático que ustedes ven aquí, o sea, los occidentales con su pensamiento matemático han construido las pirámides de Egipto. Ustedes ven que esas pirámides son lisas, ¿no? Y ahí están firmes las pirámides de Egipto. Eso está hecho con pensamiento matemático occidental, con este que está a la izquierda, donde dice que el punto no tiene dimensiones y que para trazar una línea se requiere un infinito número de puntos. En cambio que nosotros partimos de un cuadrado. Y con este pensamiento matemático hemos construido este tipo de pirámides. Aquí están las pirámides nuestras. Aquí tienen la chacana. O sea, comenzamos con un cuadradito. Alrededor del cuadrado ponemos una circunferencia. Encima de la circunferencia otro cuadrado más grande. Y así vamos construyendo, haciendo. También podemos hacer al revés. Dentro de una circunferencia le podemos inscribir un cuadrado. Dentro de ese cuadrado podemos meter una circunferencia más chiquita y así vamos hacia lo pequeño, lo diminuto. Pero en este caso, con este pensamiento matemático de aquí, hemos construido. Aquí ustedes ven este cuadradito que está arriba, es este cuadrado que está aquí, este chiquito. Y este cuadrado grande que está aquí es el que está en la base. Ustedes ven aquí. A esto les llaman pirámides escalonadas. Entonces ustedes ven que ambas matemáticas han dado tecnología y ambas matemáticas sirven.
ambas matemáticas valen. No es que la una valga más que la otra. Las pirámides son diferentes. Las de Egipto no los tengo aquí, pero ustedes pueden revisar y ahí no tienen las graditas estas. Las nuestras tienen las gradas. ¿Por qué? Porque está hecho con este pensamiento matemático de la chacana. Aquí me salto. Ya. En otro momento les mostraré cómo se construye aquí, ya con las matemáticas, cómo se construye un churro aquí. Y esa es una serie numérica que se llama de Fibonacci. Ese es un patrón. En las matemáticas ahora no es importante el que sabe hacer grandes sumas, grandes restas con lápiz y papel. No, porque están las calculadoras. Lo que debe saber es qué significa sumar, qué significa restar, qué significa multiplicar. Pero ya para las grandes operaciones está la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender un matemático? Es a crear patrones o a descubrir patrones. ¿Qué son los patrones? Pues son regularidades, son reglas. Yo dije que la naturaleza es irregular. Entonces, descubrir regularidades en medio de la irregularidad, eso es algo importante. Eso es un científico ahora. Eso es un matemático, un físico ahora. De hecho, los grandes matemáticos, ellos mismos se ríen de sí mismos, dicen, nosotros no sabemos sumar. Y es cierto. ¿Por qué? Porque un matemático no está para sumar, restar, multiplicar, no. Él está para crear patrones de conocimiento, series, patrones, reglas. Para eso está. Algún momento les contaré mi experiencia que tuve con los ingenieros de la Politécnica Nacional, que efectivamente me mostraron que no sabían sumar. Estábamos en una elección de las elecciones que hay, pues de presidentes, asambleístas, y estábamos en la mesa para contar los votos. Entonces yo estaba de presente en la mesa y los vocales eran todos de la Politécnica Nacional. Y total es que mientras yo firmaba los papeles como presidente, pues tenía que hacer una serie de cosas. Ellos se encargaron de sumar los votos, tantos nulos, tantos anulados, digamos, tantos en blanco, para que cuadre, ¿no? Y ellos pensando que ya todo está bien, pues, o sea, eh, me hicieron firmar, yo firmé, pues, y ya le sellaron. Y yo por si acaso me puse a ver en la copia que siempre se deja fuera para que los periodistas o los de los partidos vean los resultados de la mesa. Por si acaso me puse a sumar y vi que estaba mal sumado, que no cuadraba la sumatoria de los votos en blanco, digamos, sí, pues los blancos, los nulos y las papeletas no usadas, no daba el total de papeletas. Y ahí me di cuenta que los matemáticos no saben sumar. Así que, ¿por qué? Porque ellos no están para sumar. O sea, hay que explicar las sumas con cantidades pequeñas de 2 cifras, de 3 cifras, pero ya para hacer con 10 cifras, 20 cifras, pues para eso están las calculadoras. Entonces, todo eso hay que ir cambiando. Ustedes van a ser docentes y por eso yo no me voy a quedar solamente con las palabras, digamos, de lo que está en este texto que ustedes tienen que leer, que les indiqué al inicio. Esto lo van a leer ustedes. Aquí está el texto, Cosmovisión Andina. Yo prefiero darles estas cosas que quizás ningún otro docente les va a dar, que lo he ido estudiando pues a lo largo de tantos años, ¿eh? Entonces, en otra clase quizá les pueda mostrar cómo con el quichua podemos mejorar la enseñanza de las matemáticas.
ecuaciones en matemática, en quichua, diríamos, ¿no? Todo eso. Entonces, por ahora, pues, ustedes observen que ha habido otros pensamientos, otra manera de ver el cosmos, ha habido otra ciencia. Hasta hace 40 años yo tenía miedo de llamar ciencia a nuestros conocimientos, porque parecía que solo lo occidental era ciencia. Y de hecho en el Ministerio de Educación todavía siguen pensando así. Hasta que eh, ya van a ser 40 años, cuando se fundó la CONAIE, pues yo fui fundador de la CONAIE, estuve en el primer congreso de la CONAIE en 1986, y ahí presenté dos ideas al congreso de la CONAIE. O sea, yo antes había trabajado ya varios años, casi ya 10 años como profesor de la Universidad Católica en Quito, y ahí comenzamos a hacer alfabetización en lenguas indígenas y todo eso. Y entonces vi la necesidad de crear en el Estado, porque la Universidad Católica es una universidad particular, entonces no podía pues crear las escuelas, formar profesores. O sea, tenía un convenio con el Ministerio de Educación, pero los del Ministerio de Educación pues o sea, no entendían, y entonces ahí había choques, y por eso pues, ese convenio tenía que terminarse, ¿no? Y entonces yo vi que una universidad puede hacer algo, vi que se necesita de formación de investigadores, de formación de profesores. Entonces yo ya cuando fui al Congreso de la CONAIE para fundar la CONAIE, pues ya fui con la idea muy clara de que había que crear dos instituciones públicas en el Estado. La una era la DINEI, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, para lo que es educación básica, actualmente de bachillerato, todo eso. Y la otra, una universidad pública de las nacionalidades, lo que ahora es de la Mauta Iguazí. Y después de que yo propuse, el Congreso aprobó, el Congreso de la CONAIE, en sus resoluciones, resulta que había que nombrar la primera directiva de la CONAIE. Y entonces me designaron dirigente de Educación, Ciencia y Cultura. Y a mí mismo, siendo dirigente de educación, me tocó gestionar la creación de la DINEI. Y curiosamente ahí estábamos o sea, en ese tiempo la directiva duraba solo 2 años, ahora dura 3 años en la CONANI. Entonces, de 1986 a 1988, pues yo recorrí el país con todas las nacionalidades y todos estaban de acuerdo en crear la DINEI, y entonces me tocaba hacer la gestión. Pero justo en 1988 hubo elecciones presidenciales. Y entonces ambos finalistas, que era Bucarán y Borja, ambos partidos políticos se acercaron a la CONAIE para que, diríamos, se pronuncie a favor de uno. En ese tiempo la mentalidad de los fundadores de la CONAIE era no intervenir en política partidista, porque teníamos que primero fortalecer nuestras nacionalidades al interior y no estar enredado en la politiquería de los partidos políticos. Entonces, eh, sin embargo, dos compañeros dirigentes pues habían hablado con Rodrigo Borja o con la gente de Rodrigo Borja, y entonces ahí tuvimos un problema que lo resolvimos, ¿no? O sea, nos reunimos los 9 dirigentes y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros, de acuerdo a la resolución del Congreso que fundamos, pues la que fundó la CONAI, es que no debíamos apoyar a ninguno de los dos. Pero dos compañeritos habían hablado, y entonces resolvimos convocar a todas las provincias para consultar y decir, ¿y ahora qué hacemos? Y la resolución fue no apoyar a ninguno de los dos. Y desgraciadamente para mí, me encargaron que yo vaya a notificar
al partido de Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática, de que no les vamos a apoyar. Y yo fui y les notifiqué. Pues obviamente eso no les gustó. Y después ganan las elecciones y a mí me toca hablar con ellos para crear la DINEI. Entonces ya pueden imaginarse el problema en el que estaba yo. Sin embargo, como había escrito un libro que se llama Comunidad, Escuela y Currículo, que le he de poner también después en alguna de las unidades, y que publicó la UNESCO, y era un libro para formar profesores en varios países, y eso obligué que pongan el nombre de la CONAIE junto con mi nombre. Entonces, yo fui donde el nuevo gobierno, no como una cuestión política, sino como con un peso científico, decir, miren, aquí nosotros nacionalidades, la CONAIE, sin apoyo del gobierno, porque era gobierno de Febres Cordero en ese tiempo, hemos podido hacer todo esto, o sea, publicar esta obra con la UNESCO. Así que pido que se cree la DINEIF. No fue fácil, pero lo logramos. Esto les cuento para que sepan la historia, o sea, ahí no hubo ningún muerto ni nada, porque, o sea, yo llevo mi conciencia tranquila de que por la DINEI, por la educación bilingüe, nadie haya sido asesinado ni cosa por el estilo, ¿no? Porque un dirigente tiene que cuidar, pues, la vida de todos los compañeros, ¿no? Entonces, así se creó la DINEI. Y con la educación bilingüe es que se fortalecieron las organizaciones, todas, la FENOXIN, la FEINE, la CONAI, todas. Y por eso, después de 2 años, pudimos hacer el levantamiento del 90, que eso, si es que hay tiempo, alguna vez les contaré cómo se hizo. Pero fue a partir de la fuerza de educación bilingüe. Por eso es que los gobiernos le persiguen a la educación bilingüe y ahora, por ejemplo, desde el año 2009 no tenemos autonomía. Estamos sometidos al Ministerio de Educación. En este momento, pues, estoy dirigiendo una maestría en educación intercultural bilingüe para que fortalezcamos la ciencia. O sea, nos vamos a hacer respetar por la ciencia, no por otra cosa, sino por la ciencia, por el conocimiento, para que tengamos a futuro, pues, grandes matemáticos, grandes físicos, a partir de nuestra lengua. Entonces, compañeras, compañeros, este, este curso de cosmovisión indígena es para que ustedes se sientan seguros de que tenemos ciencia, de que tenemos conocimiento. Y ahora les voy a tocar un puntito un poco complicado en estos pocos minutos que nos queda. Y es sobre la historia de la humanidad. Hace 4 millones de años, los seres humanos estábamos caminando en 4 patas todavía, como los animalitos. Hace 2 millones de años comenzamos a caminar en 2 patas y ahí se amplió nuestro cerebro. O sea, cuando caminábamos en 4 patas, nuestro cerebro pesaba solamente 1 libra, 400 gramos, 452 gramos. Cuando caminamos en 2 pies, o sea, ya las manos quedaron libres y con las manos comenzamos a hacer cosas y entonces ahí se desarrolló el cerebro. Y ahora tenemos un cerebro que pesa más de 1200, 1300 gramos, o sea, más de 3 libras. ¿Y qué más pasó? Que al caminar en 2 pies, el aparato fonatorio, o sea, esto que tenemos, donde producimos el habla, se desarrolló. Y por eso es que podemos hablar. En cambio que los animalitos, como caminan en 4 patas, pues no hablan, ¿no? Nuestro aparato fonatorio pues se desarrolló y comenzamos a tener las primeras lenguas hace 100.000 años. Pues vean, la educación no tiene que enseñar solamente lo que ha pasado en los últimos 2000 o 3000 años. Tenemos que enseñar todo esto que ha pasado. Hace 50.000 años comenzábamos a dibujar, a escribir las ideas dibujando, para no tener solamente el habla. Y hace 15.000 años, entre 10 a 15.000 años, hicimos uno de los inventos más grandes de la humanidad, que es la agricultura. Y con la agricultura pudimos ya no tener que todos los días ir a buscar cacería, a buscar recolectar frutos, a pescar, sino que ya pudimos sembrar productos y guardar por años. Y ahí surgen los imperios, ahí surgen los estados. ¿Por qué?
porque como ya había excedente de alimentos, entonces ya algunos dejaron de trabajar el campo, la tierra, y se dedicaron a gobernar. Entonces allá aparecen los emperadores, los reyes, las castas sacerdotales y todo eso. Y ahí aparecen las religiones. Y aquí sí que algunos se van a asustar. Las religiones todas son inventadas. No hay ninguna religión que alguien del otro mundo haya venido a revelarnos y todo eso. Todos los libros que se llaman sagrados, el libro de los Vedas, de los asiáticos, el libro del Corán de los musulmanes, de los maometanos, la Biblia de los católicos, cristianos, evangélicos, todo eso son escritos por seres humanos. Son conjuntos de relatos, tradiciones. Y entonces allí ustedes van a tener que escuchar, ya no nos queda tiempo porque dura 4 minutos. Tenemos aquí en el aula, tenemos un video chiquito de unos 4 minutos donde se habla de la espiritualidad, de las creencias. O sea, no es que yo esté en contra de las religiones, no. Si las religiones sirven para promover la justicia, está bien. ¿Por qué se crearon las religiones? Porque los humanos, si no hubiera habido las religiones, nos hubiéramos acabado matando entre nosotros. Entonces, para tratar de evitar los asesinatos, todas las, entonces se crearon las religiones. Entonces, si una religión sirve para la justicia, para la paz, pues es una maravilla. Pero si es que sirve para las guerras, entonces no vale. Entonces, ahora sí ya tenemos elementos para que ustedes en esta semana lean los textos y vean ese video que está puesto allí para que ustedes puedan eh, tener más elementos para, aquí está el videíto, que no vamos a alcanzar a ver porque ustedes van a tener otra clase. Aquí está. Un texto es este que está aquí, ¿no? Que lo hemos visto, que ustedes lo van a leer. Y esto es la cosmovisión indígena de las Américas, espíritus protectores. Es un video de 4 minutos. Y entonces ahí va a ver que cómo las creencias, o sea, los humanos necesitamos espiritualidad, creencia. Ahora, en la ciencia occidental, pues tenemos la mecánica cuántica, donde se habla de la energía, de todo esto, y entonces empata. Entonces los chamanes conocían también eso, ¿no? Entonces, les invito a que ustedes lean el libro y también. Y en cuanto a las preguntas, está ya hecha, están las preguntas puestas. Pero como no es hecho por mí, yo le voy a ponerle aquí numerando, diríamos, aquí están lo que tiene que hacer. Dice investigar, explicar, definir. Entonces yo le voy a poner número 1, para decir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, para que se vienta mejor. ¿Ya? Entonces, con esto, pues, vamos a dejar de compartir y vamos también a dejar a finalizar, ¿no? Así que les agradezco, muchas gracias y nos vemos la próxima semana seguramente para la tutoría, ¿no? A la misma hora y todo eso, ¿no? Pero les pido que ustedes me ayuden leyendo, revisando, o sea, no se conformen con lo que yo digo, no se queden. Tampoco me sigan a mí todo lo que yo digo, no. Ustedes tienen que crear su propio pensamiento, porque en la vida tienen que actuar con sus propias decisiones, no porque tal profesor dijo, tal otro dijo, no. Yo soy simplemente un ser humano igual que ustedes, que sí he leído, sí he estudiado, eso sí, pero ustedes igual son inteligentes, o sea, y pueden estudiar. Así que con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias, máster. Gracias, Magister. Hasta luego.